Buenos días, estimados compañeros. Buenos días, estimado abogado Edison Fabricio Ayala, Andrade Magíster, docente de la asignatura de Filosofía del Derecho, quien les habla, el humilde narrador Juan Carlos Hidrobo Cárdenas, con el pequeño storytelling acerca de los aportes filosóficos de Kant y Stanley, la apertura del derecho hacia los valores y la realidad social. Primera escena: el clic inicial, 3 fórmulas, una brújula. Frente a la pantalla se encontraba el estudiante Juan Carlos, que estaba reproduciendo un video de Kant y toma nota de la arquitectura ética que sostiene la teoría de Kant, sobre el imperativo categórico y sus formulaciones de la ley universal, la humanidad como fin y el reino de los fines. Él entiende que ahí nace una brújula axiológica del derecho, que debe tratar a cada persona como fin y no solamente como medio. Y siempre se debe universalizar las máximas que ordenan la convivencia, desde una racionalidad práctica, emergiendo así la ley universal del derecho. Esta ley que permite la coacción legítima solo para hacer compatibles las libertades externas. Escena número 2. El pasillo de la facultad. Realidad, moralidad y libertad externa. Camino a la biblioteca, Juan Carlos repasa la distinción kantiana sobre la moralidad, que es la intención, y la legalidad, la conducta externa. Él entiende que no es una separación ciega de los valores, sino más bien es una traducción de respeto a la dignidad en una regla pública de libertad que es compatible para todos y para todas. Menciona también que la autonomía es la voluntad que no se pierde en el paso jurídico, sino que más bien se legitima en el marco de la coacción que resguarda la libertad de cada cual con condición de la libertad de todos, cada cual con cada libertad. Escena número 3. Las páginas subrayadas, el realismo jurídico y la crítica al formalismo. Juan descarga un documento PDF de Insigne y en ese documento se ve el diálogo, un título que dice diálogo entre la filosofía del derecho tomista y la filosofía del derecho contemporáneo. En el dicho documento se advierte sobre el peligro del formalismo, es decir, creer que la realidad social puede cambiarse únicamente creando más normas. El documento insiste en que el derecho debe tomar en cuenta los valores colectivos y las expectativas de la sociedad para que las leyes sean legítimas. También se menciona el realismo jurídico, que entiende que el derecho como lo justo que se le debe al otro, y también recuerda que la ética debe dialogar con el derecho positivo y con la historia en la que el derecho se desarrolla. Juan Carlos, el estudiante, relaciona esta idea con el pensamiento de Kant, y él crea un mensaje en su cabeza, un valor, en donde indica que sin valores no va a existir la verdadera legitimidad, y sin atender a la realidad social no puede haber una justicia efectiva. Escena número 4. El salto neocantiano, Stanley y el derecho justo. El estudiante Juan Carlos, al ver el video de Stanley, ve o aparece una idea central, donde se indica que el derecho no se entiende completamente si solo vemos como un conjunto de normas. Para el autor Stanley, el derecho justo, entre comillas, funciona como una guía crítica que permite evaluar y corregir el derecho positivo, siempre orientándolo a la justicia. Este autor Stanley, influido por el neocantismo, propone lo que llama, entre comillas, derecho natural de contenido cambiante. Esto significa que siempre van a existir principios formales para determinar lo justo, pero estos principios se reinterpretan en cada época, según lo que permita la armonía de su social de ese momento histórico, ya que cada momento social va a tener su propia convicción y su responsabilidad. De este modo, el derecho positivo, las leyes que están vigentes o las leyes contemporáneas, no son un producto determinado, sino más bien es un intento de siempre poder mejorarse para acercarse más a lo justo. Además, debe ser conducido de manera consciente hacia un ideal de justicia verdadera en la sociedad y no dejarse llevar simplemente por intereses económicos o fuerzas externas o políticas.
Escena número 5. Un taller de sociología jurídica, valores encarnados en problemas reales. Juan Carlos, esa misma tarde en clase, junto con sus compañeros de primero de ciencia C, de primero de C, analizan los temas como acceso a la justicia, desigualdad y violencia de género. Allí es cuando esta teoría se vuelve realidad y nace una discusión. Desde Kant se recuerda que la dignidad humana siempre es central y que las reglas deben aplicarse de forma que nadie sea tratado como un simple medio o un objeto, sino más bien como un fin en sí mismo. También se exige que las normas puedan universalizarse, es decir, que puedan valer para todos sin contradicciones. Desde la perspectiva de Stanley, se aprende que este mismo derecho debe ser comparado con la realidad social, la realidad actual, la realidad contemporánea, para ver si realmente acerca a la sociedad hacia la cooperación y la libertad material. Si no lo hace, esta debe ajustarse. Asimismo, abrirse a los valores no significa caer en un moralismo vacío, entre comillas, y abrirse más bien a la realidad social no implica caer en el relativismo, más bien es un método, un modo de evaluar el derecho tanto de sus valores, el control axiológico, como desde su relación con la sociedad, que es un control sociológico. En otras palabras, están intrínsecamente relacionadas el control axiológico y el control sociológico. Los valores con la sociedad. Escena número 6. El mapa de la pizarra. Unir a Kant y Stanley como aporte tomista. El profesor le pide a Juan Carlos que haga un esquema final en la pizarra. En un lado aparece Kant con sus ideas principales sobre el imperativo categórico, la humanidad como fin y no como medio, y una ley universal del derecho que permita que las libertades de todos puedan convivir sin conflicto, la dignidad humana. Por el otro lado está Stanley, quien menciona sobre el ideal del derecho, un derecho natural cuyo contenido cambia según su época, se va transformando conforme avanza la sociedad, y la necesidad de corregir críticamente el derecho positivo para acercarlo siempre a lo que se considere en ese tiempo más justo. En el centro del documento se ubica también el documento tomista, que recuerda que la legitimidad de las instituciones no solo nace de tener normas, sino de entender los valores de convivencia y las necesidades históricas de la sociedad. Así se supera este formalismo un tanto vacío, ese que se cree que basta con tener solo reglas sin mirar la realidad o el bien mancomunado. Entonces, el puente entre todos queda claro. En primera instancia, de una parte, se puede decir que está la razón práctica, como diría Kant, que es lo que va a fijar la orientación hacia los valores. Y del otro lado vamos a tener la mirada crítica neocantiana y la sensibilidad sociológica, como propone el autor Stanley y como recuerda un enfoque tomista, que siempre se debe ajustar ese rumbo según lo que muestra la experiencia social o el aprendizaje social. Por último, como conclusión, los aportes de Stanley abren el derecho en dos dimensiones complementarias. Kant ancla la validez jurídica en una razón práctica que reconoce la dignidad y la autonomía como fines, que permite formular una ley universal del derecho para compatibilizar libertades sin sacrificar a nadie como medio. En cambio, el autor Stanley retoma ese impulso, pero él distingue el concepto del derecho de su ideal y propone un naturalismo de contenido cambiante, que somete a la positividad y critica la teología, orientándola al ideal de justicia socialmente o históricamente posible, en diálogo con la tradición que rehúye al formalismo. Esto significa que el derecho se legitima cuando incorpora valores universales o universalizables y cuando ajusta su contenido a las necesidades de la comunidad, manteniendo siempre vivo el vínculo entre la normatividad y realidad social. Esta es una legitimidad dual. Para concretar un sistema jurídico en sobre legítimo se cumple con ambos requisitos simultáneamente. Primero, no debe cruzar las líneas rojas, debe respetar los derechos humanos. Y segundo, no debe ser obsoleto, debe regular problemas reales, el cambio climático, la desigualdad,
O sea, en otras maneras, siempre ajustando su contenido para evitar injusticias concretas, ya que cada época tiene sus propios problemas sociales. Entonces, si solo tenemos a Kant, se puede decir que el derecho es un tanto frío y distante. Si solo tenemos a Stanley, el derecho es volátil y relativo. Pero juntos se relacionan y crean un derecho que es a la vez una fuente de principios y flexibilidad en solución. Bueno, ese ha sido todo mi aporte. De mi parte, muchas gracias. Espero que esta pequeña historia les haya gustado.